Universidad Católica, estuvo durante mucho tiempo, desde su construcción en los observatorios de Cajamarca, me dijiste, y actualmente pertenece al Instituto de Radiotransmisión, de Radioastronomía, perdón, de la Católica, ¿no? Están por construir un radiotelescopio. Estamos por iniciar la construcción muy pronto de un telescopio grande. ¿Cómo te metiste en la astronomía? Tú eres físico, un poco... Bueno, yo más o menos la misma cosa. ¿Sí? Claro, de primaria. Mi abuela materna me recortó un pedacito del Comercio, una nota que decía: hoy día habrá una conferencia, un viernes astronómico, en el Centro de Astronomía, en el centro de Lima, para construir telescopios. Entonces me fascinó y me fui. Y a partir de entonces, todos los viernes astronómicos, yo me iba al centro de Lima, a la Sociedad Geográfica, que quedaba en Puno, luego en la Sociedad de Ingenieros, en la Colmena y luego en el Planetario de Chorrillos. Pero ahí estás, digamos, asociado al telescopio como instrumento. Y el hecho de mirar hacia afuera, ¿por qué? ¿Por qué mirar más allá de la Tierra? Bueno, porque estamos en un despertar, ¿no? Estamos en un despertar explorando. Imagínate los primeros colonizadores de la humanidad, aquellos que salieron del África. 5 veces a la humanidad salió del África, todos somos descendientes de esos exploradores, y salían a ver qué cosa había, ¿no? Claro. Salían de su pequeño mundo y encontraron una tierra que avanzaron y comenzaron a poblarla. Después de mucho tiempo es que el hombre recién se da cuenta que esta tierra puede ser redonda. Nosotros estamos en una posición parecida. Estamos empezando a explorar, creo, la orilla cósmica. Ya nos hemos dado cuenta desde hace unos 100 años de que este universo posiblemente es curvo. Algo así como descubrieron los antiguos de que la Tierra era curva. Hoy día resulta que el universo está curvado. Entonces fíjate qué interesante. Estamos empezando recién a explorar la orilla de este océano cósmico y nos vamos a encontrar con enormes realidades, enormes... A pesar de todo, todavía no sabemos nada, probablemente. Voy a presentar... Es increíble lo poco que sabemos. Voy a presentar a nuestro siguiente invitado. Él es Barthelemy Dans, es ingeniero civil, ha hecho una maestría en astronomía y además es presidente del Instituto Peruano de Astronomía y Ciencias del Espacio. Barthelemy, ¿cómo empezó toda esta fascinación? Bueno, muy parecido a Aero. Desde que tenía 8 o 9 años la tenía clarísima. Lo que me gustaba era la astronomía. Y mi mamá hizo los contactos con en ese momento era el presidente de la Asociación Peruana de Astronomía en el Planetario, a través de un amigo fundador, el ingeniero Petersen. Me puso en contacto con el ingeniero Víctor Estremadoiro, y él me iba a buscar a la casa y todos los viernes en el Planetario nos reuníamos ya desde los 9, 10 añitos a escuchar las charlas, incorporándonos, construyendo lentes. Todos un poco de niños estamos fascinados con ese mundo, ¿no? Ya después crecemos y dejamos de observar el cielo. Sin embargo, tú sigues... Sí, y no me he podido desenganchar porque es increíble. Habré visto la luna a través del telescopio 5000 veces, por decir algo, y cada vez que veo me sigo asombrando, ¿no? Y además todas las demás otras cosas que uno puede ir descubriendo a través del lente del telescopio, o si no a través de estas magníficas fotografías de los grandes telescopios que ahora nos invade, pues el internet, el acceso para internet para el que se enganche en astronomía es una cosa espectacular. Yo quiero hacer una pregunta, porque hemos hablado un poquito en general, pero me gustaría colocar una pregunta un poco central. ¿Qué cosa es la astronomía? Es una ciencia experimental, ahora es una ciencia experimental que observa, recoge información del universo. Hoy día la astronomía a secas es sinónimo de astronomía óptica, es decir, la tradicional astronomía, nuestro principal sensor ha sido el ojo. Entonces las primeras observaciones han sido al ojo desnudo, luego han sido con telescopios rudimentarios, luego con telescopios muy grandes. Pero finalmente nos hemos dado cuenta, la humanidad se ha dado cuenta que la astronomía óptica es solamente una región muy pequeña. El espectro electromagnético cubre enorme cantidad de frecuencias que van desde los rayos X o rayos gamma en un extremo, la parte óptica está casi en el centro, y luego el infrarrojo y las ondas de radio. Y todas ellas nos traen información del universo, todas. Que pueden después contrastarse. Por supuesto. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con cuáles son las dimensiones del cosmos. Ya volvemos. Las
¿Cuáles son las dimensiones del cosmos? Es decir, ¿cómo podemos nosotros realmente tener una noción? Giovanni decía un poco en su presentación, ¿quiénes somos nosotros frente a esta cantidad de planetas y cosas por el estilo? Pero cuando comenzamos a ver y decimos el Sol, y tratamos de pensar de qué tamaño el Sol, ya nos parece grande. ¿Cómo es esa dimensión? A mí siempre me dijeron que el universo era infinito. ¿Con qué tanta seguridad podemos decir eso? ¿Se puede hablar de un tamaño? Bueno, hay varias nociones se puede hablar de infinito cerrado, infinito abierto, infinito, hay de diferentes conceptos. Infinito cerrado. Pero tenemos una limitante para la observación, que es la velocidad de la luz. La velocidad de la luz, cercana a los 300.000 kilómetros por segundo, es la velocidad máxima a la cual la transmisión, digamos, de la información nos puede llegar. Entonces, tenemos nosotros todas las evidencias que ese famoso Big Bang, esa famosa explosión inicial, ocurrió hace unos 14.000 millones de años, ¿no es cierto? Entonces, hay una tasa de expansión del universo que también está limitada por el tiempo que nosotros podemos observar hacia atrás. Entonces, lo que nosotros podemos ver es solamente un sector limitado del espacio, y en función de ese sector limitado del espacio en el cual se puede estudiar, nosotros podemos intentar definir cómo se comporta el universo. O sea, es las luces que nos han llegado ya. Podría haber luces que no han llegado todavía al planeta Tierra. Claro, o sea, lo que sucede es que por ejemplo, si vemos una galaxia, ¿no?, que está muy lejana, a millones de años luz, eso significa que la luz de esa galaxia salió hace 15 millones de años y recién nos llega. Recién está llegando. Podría no existir. O sea, yo tenía una noción que... Podría haber pasado alguna otra cosa que con esa... Digamos, si el Sol se apagara, para tener una idea, si el Sol se apagara repentinamente, nos demoraríamos 8 minutos en saberlo. 500 segundos antes de darnos cuenta. ¿No es cierto? Así es. Eso es con el Sol. Eso es con el Sol. Pero la pregunta es interesante verla desde el punto de vista de qué pasa en el tiempo, porque el universo tiene un tamaño ahora, pero no siempre tuvo ese tamaño. ¿No siempre? No, el universo empezó en un punto tan pequeño que casi no lo podemos imaginar. En una distancia, lo que se llama ahora la distancia de Planck, es una distancia que tiene 10 elevado a la menos 33 centímetros. O sea, es nada. Claro, es... ¿Equivalente a qué cosa? 1 billón de billones de veces más pequeño que el diámetro de un protón. Es decir, es casi inimaginable. Ahí comenzó el universo. Así empezó lo que se llama hoy día un superátomo. Pero así empezó el universo. Es una cosa maravillosa lo que estás diciendo. Pero solamente... también es un poco extraña la cosa que estás diciendo. O sea, es un poco difícil de imaginar. Claro. Micro invisible puntito, que es casi una metáfora, apareció el universo macro. Exactamente. ¿Qué cosa es lo que sucedió? Ocurrió algo. Ocurrió un desbalance. Antes el universo era todo simétrico, era perfecto, era uniforme, era sumamente pequeñito. Toda la materia que vemos, la galaxia, los planetas, nosotros, todo eso estaba concentrado en una distancia inimaginablemente pequeña. Todo era además simétrico y existía en algo así como 11 dimensiones en vez de las 3 del espacio y una del tiempo que hoy día reconocemos. Que eso es bien complicado de imaginarse. Pero de pronto algo pasó. Sí, y ese superátomo se desestabilizó y empezó a crecer. Empezó a crecer de manera tan violenta que 10 a la menos 36 segundos después, 10 a la menos 36, nada. 10 a la menos 6 es una millonésima de segundo, 10 a la menos 36 es 6 veces eso, más pequeño. Claro. En ese momento el universo era tan pequeñito y súbitamente hay lo que se llama una inflación, y el universo crece, se expande y llega a un diámetro de 5 centímetros. 5 centímetros tenía esta pelotita y comienzan a romperse las simetrías. Y de pronto comienzan a salir todas estas irregularidades que después se convierten en galaxias, en estrellas. ¿Y qué teníamos afuera? Nada. Eso no se sabe. Nada, ¿sabes por qué? Porque a su madre. Porque nosotros existimos en el espacio-tiempo. El espacio-tiempo es una especie de contenedor. Es como si yo te dijera, ¿qué pasa en una oración? Una oración está formada por palabras, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa si tú sacas las palabras? ¿Dónde se fue la oración?
¿Qué cosa hay afuera? No, te queda el papel al menos. Claro, porque es una analogía y las analogías no son completas. Es difícil. Pero, Claro. pero Además estás hablando ya de una oración escrita en un papel, no necesariamente... Y ahora vamos a ver. Hay puede ser cosa- una versión Pero Jorge, es una cosa alucinante, o sea, partimos de una cosa mínima y esto se expande. Y se puede medir, o sea, la idea un poco de este concepto del Bang, por eso fue justamente el Big Bang, lo que estás más o menos tratando Big Bang, que como, la gran explosión. como le dijo Josh Gamo a su contendor, no fue ni grande ni sonó tampoco. Fue un clic. Fue silencioso, fue un crecimiento y una explosión increíble. Eso ocurrió hace 13.780 millones de años atrás. Fíjate la precisión con que lo Sí, ocurrió. esa pregunta, ¿quién me puede contestar eso? ¿Cómo puedes decir esa cantidad ahora? O ¿Cómo sea, puedes decir esa precisión y cómo Sí. puedes saber ese dato? Esa es la maravilla de la ciencia. ¿Quién estuvo ahí para verlo? Esa es Nadie. la maravilla de la ciencia. La verdad, bueno, a través de la observación, ¿no?, de las galaxias, las estrellas ahí, es que nosotros, como dijo Bartolomé, hay un límite, ¿no? Entonces nosotros podemos observar, la verdad que estas cosas, yo creo que el profesor las maneja un poco mejor que yo, pero observando, tratamos de observar lo más lejano posible. Y para aclarar un poco lo que dijo el profesor hace un rato, utilizamos todo tipo de luz. Siempre hemos utilizado la luz para observar, ¿no? Lo que sucede es que la luz no es solamente los focos, la luz visible de las estrellas, sino ocupa un rango, como mencionó el profesor, que es el espectro electromagnético. Todas esas cosas, los rayos X, los rayos gamma, los rayos infrarrojo, ultravioleta, todos esos son luz realmente. Entonces, gracias al avance de la tecnología, nosotros hemos podido observar con todo tipo de luz, ¿no? Y lo que digo es, llegar a precisiones de este tipo puede parecer extraño. Vamos a ir viendo, porque lo que tú dices, partir de una cosa tan pequeña y encontrarnos, por ejemplo, con un planeta como Júpiter. Sí, Una cosa inicial, que es bien interesante. Einstein dijo, lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. ¿Cómo llegamos a En realidad, para saber ese tipo de precisión, nos basamos en la observación y también las diferentes hipótesis y teorías. Claro. Entre ellas, justamente la radioastronomía dio un gran salto al ubicar esa famosa, cuando hubo esa explosión, el universo es como una caja de resonancia. Ya. Y en función de su expansión quedaba un sonido, un remanente, una temperatura remanente. Y esa fue ¿Esa una de las temperatura primeras... estamos hablando de movimiento, de qué cosa? ¿Vibración? Es una vibración prácticamente que envuelve todo el universo y a medida que se expande es una temperatura. Ya. Y entonces gracias a la radioastronomía se descubrió la radiación de fondo cósmico, que justamente nos da idea ya a una primera aproximación cuánto era la edad del universo. Capaz vamos a ver un poquito... Tengo una analogía. No, pero si nos quedamos ahí creo que se va a ir especializando demasiado. Me gustaría ir un poquito para tocar un poco las sensaciones. Dimensiones, la Tierra y la dimensión de la Tierra. Nosotros partíamos de acá, decías, el habitante primigenio comenzaba a expandirse en la Tierra, de pronto miraba, estaba la Luna, esa cosa blanca ahí en el cielo, que aparecía, desaparecía, una serie de puntitos, y de pronto nos comenzamos a ver y aparece el sistema solar, la Vía Láctea, otras. ¿Cuáles son las dimensiones de la Tierra en relación al universo? Bueno, en realidad pues hubo toda una transformación de la concepción de la posición del hombre en el universo primero, ¿no? Primero éramos muy geocentristas, pensábamos que la Tierra era el centro del universo, medíamos la distancia por trigonometría y geometría, bastante simple, a través de los griegos la distancia de aquí a la Luna, de aquí al Sol, de aquí a Venus, se conocían las distancias, y después se tuvo que hacer toda una transformación del pensamiento al ver que las órbitas no funcionaban como tenían que funcionar, como las hipótesis y las teorías definían. Entonces se modificó, se puso el Sol en el centro, y después ya la concepción del universo fue cada vez ampliándose gracias a la instrumentación también. Nosotros manejamos mucho el tema años luz, pero para dar ciertas ideas de dimensiones, digamos que con el cohete más potente que pudo haber construido el ser humano, que es un Saturno 5, podemos llegar a la Luna en un poquito más de un día. Llegamos a Marte en un año.
pero para llegar a la estrella más cercana necesitaríamos 25.000 años. ¿Qué? No llegamos. Entonces, las 25.000 distancias... años viajando a la velocidad del Saturno 5. Así es. Pero es una velocidad además que se incrementaría a medida que se va acercando por ahí. En una velocidad constante. Es una velocidad constante. Bueno, tenemos que irnos a una pausa y después seguimos hablando de la posición del hombre en el universo. Conversando sobre la astronomía y Barthelemy nos cuenta que necesitaríamos 25.000 años para llegar a la estrella más cercana. Con la tecnología actual. Con la tecnología actual. Así es. ¿Eso quiere decir que algún día podríamos viajar a la velocidad de la luz? Efectivamente, no a la velocidad de la luz. Nunca podríamos alcanzar la velocidad de la luz en tanto que nos constituyamos en materia. Y además, si nosotros quisiésemos acelerar una nave hasta la mitad del camino de aquí a la estrella más cercana, a partir de la mitad del camino también tenemos que desacelerarla. Entonces, imagínate que nosotros necesitamos grandes energías para acelerar, pues... O sea, tendrías que estar frenando... Una pequeña partícula, imagínate grandes aceleradores que consumen energías inmensas simplemente para un átomo. Tendrías que empezar a frenar unos 2.000 años antes. Algo así. Entonces, para cortar el tiempo necesitamos mayor velocidad acelerando. Entonces, como nosotros también vivimos dentro de una gravedad, estamos en el planeta, en nuestra propia gravedad, la idea sería acelerar esa nave a la misma velocidad que nuestra gravedad para que también nos podamos sentir cómodos, poder vivir tranquilos, ¿no? Entonces, acelerando, poco a poco llegaríamos a fracciones de la velocidad de la luz y después tendríamos que parar, porque también tenemos que acertarle a la estrella. ¿Cuánto es lo más cercano que se ha llegado con relación a la velocidad? Unas pequeñas fracciones de velocidad de la luz, 0.00. Wow. Realmente es... Sí, pero en física de partículas, los electrones acelerados en los grandes aceleradores alcanzan a velocidades casi la velocidad de la luz. Sí, algo así como .99999. Ah, sí. Así es. Por ejemplo, el acelerador lineal en Stanford acelera los electrones y en un espacio de 30 centímetros los electrones están casi a la velocidad de la luz. Solamente 30 centímetros requieren para que estos electrones estén a velocidades muy cercanas. Estamos hablando de un electrón, imagínate mover, no sé, bueno, pues... El acelerador tiene 2 millas de largo. O sea, para 3 kilómetros, 3.2 kilómetros. 3.2 kilómetros. El resto de los 3 kilómetros es solamente energía que le agregas al electrón y el electrón comienza a aumentar su masa. Porque eso es lo que dice la teoría. Si lo sigues acelerando, el electrón aumenta su masa, más no su velocidad. Muy poco aumenta su velocidad. Cuando impactan en el objetivo al final del acelerador, tiene una energía cinética muy alta porque ha aumentado su masa. Esto ocurre un poquito. En esas dimensiones, un poco, ¿podrías decirnos qué tan pequeña es la Tierra con respecto a... Bueno, para tener una idea. Sí. El Sol tiene un diámetro que es aproximadamente 100 veces más grande que el de la Tierra. Ya. O sea, aproximadamente Júpiter, que es un planeta grande, el planeta más grande del sistema solar, tiene 10 veces el tamaño de la Tierra, más o menos. Mientras que el Sol tiene 10 veces el tamaño de Júpiter en diámetro. El Sol es una estrella mediana, es una estrella normal, no es ni grande ni pequeña, es una estrella que está en el término medio de las estrellas en la galaxia. Hay estrellas mucho más grandes, hay estrellas mucho más chiquitas. ¿Cuál es el cuerpo más grande que se conoce? Las estructuras una galaxia más grandes que existen en el universo. Al decir estructura me refiero... O sea, no estructura, un planeta o una estrella, bueno, la más grande que se conozca. La más grande que se conozca, hay estrellas, hay muy grandes, hay hasta miles de veces el tamaño del Sol, pero... Miles de veces el tamaño del Sol. Dime una. Bueno, Antares es muy grande, Betelgeuse. Sirio es bastante más grande, pero no es tan... Betelgeuse también es Betelgeuse es gigantesca. Es muy grande. Ya. Sí. Ahora, esas son las dimensiones de las estrellas. La pregunta es... Nosotros, por una cuestión básica de luz, las estrellas las podemos observar de un telescopio. ¿Se conocen planetas fuera de los planetas del sistema solar? A propósito, Plutón ya no es planeta, ¿no? Plutón fue sacado del cuadro. Ahora solamente hay 8 planetas en el sistema solar. Hay 8 nomás, ya no hay 9. Yo estuve hace poco con el degradador. ¿Con él? Con el degradador. ¿Por qué lo degradaron? Fue un astrónomo uruguayo, Gonzalo Tancredi, y estuve en Uruguay en un taller de ciencias planetarias, que es a lo que yo me quiero dedicar.
y él habló un poco sobre... ¿Pero por qué lo degradaron? Por una razón muy simple. Lo que sucede con Plutón es que... Sí. Planeta viene del griego que significa errante, ¿no? Es algo errante. Entonces, en la historia de la humanidad, en su relación con el cielo, hay muchos cuerpos que han sido considerados planetas errantes. La Tierra, obviamente, que era el centro del universo en esa época, no era errante, entonces la Tierra no era planeta, pero el Sol era un planeta, la Luna era un planeta. Y pronto el concepto de planeta ha ido cambiando en el tiempo, hasta que comenzaron a aparecer los asteroides. Ceres, por ejemplo, que es un asteroide que está entre Marte y Júpiter, fue considerado un planeta. El número de planetas subió enormemente cuando empezaron a descubrirse los asteroides, hasta que alguien dijo, un momentito, estos no son planetas. Pongamos una dimensión. El año 2006 ha habido una nueva reconsideración, porque han comenzado a aparecer algunos cuerpos más grandes que Plutón, más lejos que Plutón. ¿En órbita en el Sol? En órbita en el Sol. Sedna, por ejemplo, hay un planeta Sedna, que ha aparecido que es ligeramente más grande que Plutón. Entonces, ¿qué cosa es un planeta? Y finalmente el consenso ha sido que planeta es algo que tiene suficiente tiempo y suficiente masa como para limpiar su órbita. Es decir, ha adquirido una posesión del territorio orbital, como lo ha hecho el resto del planeta. La Tierra no hay asteroides ni cosas en su Plutón parece órbita, que es un planeta capturado, capturado de lo que se llama la nube de Kuiper, que es una nube de hielo y de cuerpos que están más allá, mucho más allá de Plutón, y que son los que proveen los cometas al sistema solar. Entonces parece que Plutón ha sido uno de estos cuerpos capturados, como es Sedna y como es otros planetas que están también en órbita, pero no precisamente un planeta. Insisto, hay planetas más allá de la Tierra. 250 planetas descubiertos, 250 que hemos visto, que se han observado, no visto visualmente. Solamente hay uno que está visto visualmente por opacar al disco de su estrella. O sea, por una especie de eclipse. Por un eclipse, así es. Hay todo un campo de ciencia para descubrir planetas extrasolares. Sí. ¿Y estrellas cuántas habría, Patricio? Estrellas... Sí, así como nosotros, o sea, nosotros hablamos del Sol y estamos en la Vía Láctea. Sí. Que es un conjunto de estrellas, una galaxia. Sí, de miles de estrellas. ¿De cuántas? ¿Cuántas estrellas más o menos tiene la Vía Láctea tiene entre 100.000 a 300.000 millones de estrellas. Pero además sabemos que hay otras 100.000 a 300.000 galaxias. Claro. Es decir, hay tantas galaxias... ¿Como la Vía Láctea? Como la Vía Láctea o parecidas. Tantas galaxias como estrellas en nuestra Vía Láctea. Bartolomé, cuando tú observas por el telescopio estas estrellas gigantescas o planetas, ¿hasta dónde puedes ver? Bueno, depende de las características, ¿no? De la característica de mi telescopio. ¿No? Entonces, ¿qué hace un telescopio? Capta luz. Entonces, al captar luz, puedo observar objetos más débiles, por lo tanto, capaz objetos más lejanos. En realidad, nosotros no sabemos cuántas estrellas hay en una galaxia. Sabemos cuánto pesa una galaxia. ¿Pesa? ¿Cuánto pesa? Nosotros pesamos galaxias, no contamos estrellas, ¿no? ¿Cómo haces eso con tu galaxia? Entonces le damos un peso unitario que es el peso del Sol, la masa solar. Entonces, en función de eso, como balanzas, nosotros vemos cómo una estrella gira alrededor de otra, ¿no es cierto? Entonces, como una balanza, sabemos cuánto pesa una alrededor de otra, dependiendo de sus órbitas. Y lo mismo sucede en cuanto a cómo se mueven a sus velocidades alrededor del centro de la galaxia y cuánto pesa una galaxia con respecto a la otra, porque se mueven de entre... Todo eso se puede calcular. En realidad lo que nosotros hacemos es pesar el universo. ¿No? Pero ha habido un gran problema, porque en el momento de pesar finalmente la galaxia hace relativamente poco tiempo, se ha descubierto que nuestra galaxia pesa 10 veces más de lo que vemos. Es decir, hay una materia en la galaxia que no se ve, es lo que se llama materia oscura. Materia oscura. Es el gran enigma del universo. ¿Qué es una materia oscura? ¿Qué es lo del agujero? No tengo ni idea de lo que es. ¿No tengo ni idea de lo que es? O sea, que puede haber alguien escondido ahí. De hecho, lo que sucedió es que la galaxia está rotando de una manera muy poco usual. Si nosotros vemos el sistema solar, vemos, por ejemplo, que Júpiter, que está más lejano, rota mucho más lento que la Tierra, que es interior, ¿verdad? Claro. Mercurio gira mucho más rápido. Claro. Bueno, en nuestra galaxia, las estrellas que están casi en la periferia de la galaxia rotan casi a la misma velocidad que las que están adentro. Quiere decir que hay algo que las une, hay algo que las amalgama.
y por lo tanto esto es lo que se llama materia oscura. Pregunta, ¿no estaremos en el hueco de la tina de un lugar y nos estamos yendo por ahí? Apareceremos en un desagüe. Bueno, la galaxia tiene una forma más o menos de espiral y al centro hay un agujero negro. De hueco de tina. Ya, tenemos que irnos una pausa y volvemos con qué cosa es un agujero negro. Un agujero negro. Muy interesante. En el espacio, no sé si ya ni si se dice espacio, pero bueno, por ahí, unas vainas que se llaman agujero negro, ¿ya? Eso pero no solo a... ¿Nos qué? Me quedé con la imagen del hueco de la tina. Nos puede desaparecer a galaxias enteras, a planetas enteros, a personas. O sea, ¿qué tan grande puede ser un agujero? Bueno, de hecho, si estuviéramos cerca del agujero negro, el agujero negro... ¿Qué es? Lo que es el agujero negro es luego de que una estrella... Las estrellas evolucionan, tienen vida, ¿no? Entonces, así, nacen como de nubes de gas, se crea una estrella, ¿no? Crecen y al final mueren. Y cuando una estrella es muy masiva... O sea, muy grande. Mucha masa. Mucha masa. Más que tamaño es la masa. Pues, tiene tanta gravedad que llega a un punto que Lo estoy explicando como para que todos puedan... Sí, eso es lo que vemos. Llega a un punto que su gravedad es tan grande que toda la masa se va para adentro. Se absorbe. Su gravedad excede la presión que aguanta a la estrella compuesta, ¿no? Entonces, se absorbe y ¿a dónde se va? Se convierte en un agujero negro, pero lo que sí no sabemos es a dónde se va. Jorge tiene una explicación, Natalia, que nos puede ayudar, que es la que me decía, la de la sábana templada. Sí, imaginemos una sábana, ¿no? Muy templada. Si ponemos una masa de este tamaño, va a deformar la sábana, se va a hundir un poco, pero no nos preocupa mucho, ¿verdad? Si comenzamos a reducir esta masa en tamaño, más no en peso, y la llevamos a algo muy chiquitito, la sábana cada vez se va a deformar más. ¿Qué pasa si la concentramos tanto que la reducimos a la punta de un alfiler? Pero exactamente con el mismo peso de la grande. Obviamente que va a perforar la sábana. Y eso es lo que sucede con la materia. El espacio-tiempo es como si fuera una sábana, es un tejido que nos recoge a todos. Es un contenedor para todo lo que sucede en el espacio y en el tiempo. Si la masa de la estrella es tan concentrada, esto perfora el espacio-tiempo y sale del espacio-tiempo. Entonces... Y se chupa todo. En el sistema solar tuvimos una gran estrella hace muchos años que ya desapareció. En el universo. En el universo, ¿no? Me dicen que en el sistema solar hay un hueco ahí que... Hay otra analogía para la galaxia. Ajá. Hay otra analogía para escribir el agujero negro, que se llama velocidad de liberación. Si tú tuvieses la capacidad ahorita de correr en la superficie de la Tierra a 9.3 kilómetros por segundo, sales en órbita, ¿no? Te vas de la Tierra. Si llegas a correr en la superficie del Sol a 11 kilómetros por segundo, sales del Sol también. Pero imagínate que la masa está tan comprimida que llega un momento en que la velocidad de liberación supera los 300.000 kilómetros por segundo. Que es la velocidad de la luz. Que es la velocidad de la luz. Entonces ni siquiera la luz puede escapar de esa zona. Ahí es donde está el diámetro, lo que es un agujero negro. Y comienza a chuparse todo. No. Imagínate si tú el Sol, ahorita lo comprimes a 3 kilómetros, tendrías que los planetas giran exactamente igual. Como no hubiera pasado. El agujero negro no es una aspiradora de materia. No es una aspiradora. No, es como es simplemente la materia que está muy concentrada. Lo que sucede es que las fuerzas de gravedad y las velocidades que se acercan al horizonte de eventos de un agujero negro son catastróficos. Comienza a estirar la materia, a acelerarla, a espaguetizarla, ¿no? etcétera. Y entonces ahí hay eventos muy catastróficos. Pero si nada se aproxima a ese horizonte de eventos, es como si no hubiese pasado cuando el Sol muera, ¿se va a convertir en un agujero negro? No, en ese caso no. Tenemos diferentes tipos
de evolución de vida de las estrellas. No sé si alguien más quiere explicarlo, pero... Sí, lo que sucede con las estrellas es lo siguiente. La estrella es una gran explosión, es una explosión termonuclear. Es como una bomba de hidrógeno que está explosionando todo el tiempo. Constantemente. Así es. Eso hace que el Sol se expanda. Que es energía de fusión, ¿no? Es energía de fusión, así es. Eso hace que el Sol se expanda, pero la gravedad del Sol hace que se contraiga. Adquiere un equilibrio, que es el Sol. Y tiene una vida, el Sol, de aproximadamente 10.000 millones de años. Más. ¿Tiene? ¿Cuánto 5.000 más, estamos a la mitad más o menos. Estamos a la mitad. Tranquilo. Tenemos para rato. Entonces, ¿qué pasa? Terminado su combustible nuclear, terminado su hidrógeno, este Sol comienza a colapsar porque ya no tiene la explosión. Claro. Y se va a reducir. El Sol se va a convertir en lo que se llama una enana blanca. Una enana blanca. Perdón. No, Natalia, no. Toda estrella que tiene hasta 40% más que la masa solar, y esta es una cantidad determinada por Chandrasekhar, hasta 1.4 veces la masa solar, terminará en una enana blanca. Aquellos que tienen más de 1.4 va a terminar en una estrella de neutrones. Y aquellas estrellas que tienen más de 3 veces la masa solar se convertirán finalmente en un agujero negro. Es decir, tienen tanta masa que cuando colapse se convertirá en eso. ¿Ese puntito del cual nació el universo puede haber sido un agujero negro? Eso es una teoría. Es una teoría de que puede haber sido un agujero negro. ¿No escapaban luz de ahí? Nada, hasta que se desestabilizó y toda esa masa que estaba concentradísima expandió. Entonces ya tiene un poco más de sentido lo que estabas explicando al principio, claro. Porque de una cosa chiquitita sale una Igual cosa es tan difícil de grande. imaginárselo. Claro, pero bonito, ¿no? Pero es... claro. Una pregunta, ¿qué le queda a la humanidad? ¿Irnos a otros planetas? ¿Existe algún planeta que tenga condiciones para poder Acogerlo, migrar a claro. ese planeta? Bueno, el planeta que más se aproxima a lo que podría ser la Tierra Marte. es Marte. Marte puede ser lo que se llama terra transformado. Ya. Hay gente que cree que en unos 500 años Marte podría ser transformado casi en una Tierra. Pero lo que va a suceder es que cuando el Sol, antes de colapsar en una enana blanca, se va a expandir a una gigante roja. Ah, no. Esa es la mala noticia. Claro. Y Hay que irse más lejos, entonces. Y entonces es posible que la Tierra esté involucrada dentro del Sol. Del Sol. De aquí a unos 4.000 a 5.000 millones de años. 4.000 así. Pero no nos alarmemos, porque hay también, aparte que falta mucho tiempo, la civilización también va a progresar. Si ya ahorita tenemos modelos de astroingeniería, en la cual podríamos realimentar el Sol con su material de hidrógeno suficiente, porque cuando una estrella se enferma, que empieza a colapsar, es solamente cuando ha perdido el 8 al 9% de su hidrógeno, convertido en helio. Pero si nosotros tuviésemos la capacidad de inyectarle nuevamente, claro, una especie de entonces medicina podríamos... pero entonces, no, ya los seres humanos... Pero hay otro- se va a descubrir... nosotros ya... Pero hay otro problema mayor que ese todavía. No pues. Y sí, el problema ya lo dijo Julio César. Bueno, se lo puso en la boca a Julio César Shakespeare. Y Julio César dijo: el problema, mi querido Bruto, no está en las estrellas, sino en nuestra mente. El problema de la supervivencia de la Tierra no son los astros, sino es el hombre. Es lo que nosotros hagamos con nosotros mismos. El problema está en nuestra mente. Ahora, pero igual nosotros podemos, como tú dices, inyectarle, por ejemplo, al Sol para salvar algunas cosas. ¿Qué pasa con los meteoritos? Supe que hace un par de años... Vamos a ir con una pausa. A ver, que después de la pausa hablamos de los pausa y meteoritos. vamos a hablar sobre este asunto de los meteoritos. Los meteoritos dicen que un meteorito hizo desaparecer a los dinosaurios. Sí, ¿Qué cosa impide que un meteorito caiga en la Tierra? Con eso volvemos. Hace poco tiempo cayó un meteorito en Puno, produciendo alarma en la población y liberándose una serie de gases, aparentemente que no los traía el meteorito, sino que eran de la zona. ¿Qué cosa hace o no hace que caiga un meteorito en la Tierra? ¿Qué cosa es un meteorito? Bueno, un meteorito es básicamente un roca, ¿no? Es roca que está flotando en el espacio. Hay varias zonas en donde
existen meteoritos. El meteorito realmente se puede referir a algo, hay algunas de estas rocas, son pedazos de asteroides, ¿no? Los asteroides son realmente las rocas que están, de los que hablaba el profesor más temprano. Ceres, por ejemplo, es un asteroide, ¿no? Ya. Los meteoritos son pedazos de estos asteroides. Bien, caen en la Tierra atraídos por la gravedad de la Tierra, indudablemente. Exacto. Cuando atraviesan la atmósfera se llaman meteoros, que son las estrellas fugaces que vemos a veces. Y el meteoroide es el que está afuera, luego atraviesa y se llama meteoro, y cuando cae en la Tierra ya se llama meteorito. ¿Y qué hacemos para evitar que caiga un meteorito en la Tierra? ¿Es posible evitar eso? Podemos meter un rayo láser para... Bueno, si lo vemos, ¿no? Sí, lo vemos. Lo que pasa es que la Tierra se desplaza a una gran velocidad alrededor del Sol, y no solamente puede atraer un aerolito, sino se los encuentra, los va barriendo. Efectivamente. ¿Y uno de esos podría ser más grande que la Tierra? No, definitivamente no. La mitad. La mayoría de las estrellitas fugaces pues son producto del desprendimiento de algunos cometas cuando han pasado. Pero cuando se formó pues el sistema solar, prácticamente los planetas se han ido amalgamando de pequeñas porciones de silicatos, de hierro, de silicios, entonces van chocando, se van amalgamando, etcétera. Entonces ese proceso todavía continúa, todavía hay un montón de material, digamos, de la basurita de la formación. ¿Todos los planetas están hechos más o menos del mismo material? Sí, sí. No todos, los planetas... Los planetas interiores, lo que se llaman planetas terrestres, son más o menos iguales. Pero los planetas exteriores, parecidos jovianos, a la Tierra, parecen a Júpiter. Júpiter se parece más a una estrella, se parece más al Sol que a la Tierra. Es gas. Son gas, esos planetas son gas, principalmente. Un núcleo que hoy día se piensa que sea de hidrógeno metálico, pero es básicamente hidrógeno y helio, parece una estrella. Es una estrella que no se llegó a encender. ¿Y qué pasó con los dinosaurios? ¿Podría volver a pasar algo así? Con nosotros. La teoría es que cayó un meteorito relativamente grande en la zona de Yucatán hace 65 millones de años que generó una especie de oscurecimiento global que quitó luz solar y que destruyó la gran parte de la vida de la Tierra, casi 90% de la vida. Solamente estos pequeños mamíferos de los cuales nosotros descendemos, que se refugiaron por ahí, sobrevivieron. Lo más interesante es que ¿Podría pasar algo así? Podría pasar. Estas visitas aparentemente son periódicas y por eso es que se le echa la culpa a una supuesta estrella binaria del Sol, que no la vemos, que se llama Némesis, y se piensa que esta estrella existe y que es la que periódicamente perturba la nube de Oort, que es la nube que está fuera del sistema solar, haciendo que muchos de estos cuerpos de la nube de Oort caigan sobre la parte interior del sistema solar. Finalmente tenemos a un Júpiter que es una aspiradora que limpia bastante bien la parte exterior. Pues es un sistema coherente, digamos, el sistema solar. Sí, es que tengo una pregunta porque no me aguanto la curiosidad. Si han visto 250 planetas, o sea, para llegar al que está más lejos tienen que haber realmente podido ver con mucha precisión, ¿no? Entonces me imagino que también pueden ver a los que están más cerca, bien de cerca. ¿Han visto vida? Bueno, hasta ahora no. Ni siquiera por lo menos en el sistema solar. 250. Por lo menos en el sistema solar no. Y los planetas extrasolares no se llegan realmente a ver. Por lo menos la gran mayoría no. Ni siquiera una célula, una bacteria, algo muy pequeño. Por lo menos en los planetas del sistema solar que podemos explorarlos bastante bien. Nada. No. Se busca constantemente, ¿no? Pero lo más cercano que se ha llegado a eso es la observación de este meteorito rescatado de la Antártica, que se sabe hoy día que es un pedazo de Marte que cayó sobre la Tierra. Algo impactó en Marte, creó astillas, estas astillas volaron, llegaron a la Tierra, cayeron en la Antártica y por ser un espacio frío, lo han rescatado para ver si existen restos de vida. ¿Algo? Han encontrado unos fósiles que primero se creyeron que eran unos fósiles que se creyó que eran fósiles de bacterias. Hoy día la teoría es que no son fósiles de bacterias, sino que hay otros procesos que lo pueden haber producido y por lo tanto quedó seguir un poco... investigando. Marte es muy interesante. Tenemos que ir. Y siento tanto, sí. De repente podemos seguir haciendo este tipo de temas que dan tanta curiosidad y nos responden preguntas importantes sobre la vida y la existencia. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Escríbanos 3-g@speedy.com.pe. Hasta la próxima. Chao.